en que así como el Eterno lo prometió y lo hizo con ellos, también lo va a hacer con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros permitimos que la incredulidad llegue al alma, que los temores se apoderen de nosotros y no nos permite ver más allá lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, como les decía, ellos son un ejemplo de consagración total a Yahweh. ¿Fallaron? Sí, dice en la palabra en Santiago que así como Elías eran hombres sujetos a pasiones, eran hombres que como tú y como yo tenían debilidades, pero la diferencia era que creyeron y que la gracia del Padre nunca se apartó de ellos, como David, por ejemplo. ¿Recuerdan cuando David pecó? Por un momento la gracia se apartó de él, porque murieron sus hijos, vino consecuencias muy duras para su casa, pero también vemos un David que fue levantado, que fue restaurado, que nuevamente pudo obtener, ese don inmerecido de la gracia. Ellos son el ejemplo de consagración total a Yahweh, con el privilegio de andar con Él sin olvidarse de Él. También la Escritura nos narra acerca de personajes que, aunque se consagraron a Yahweh, hablaban con Él, caminaron con Él, llegaron a olvidarse de Él en algún momento, teniendo un final de destrucción. Y uno de estos es Sansón, y ese es el personaje del cual quiero hablarles en esta mañana. Todos lo reconocemos como el fortachón, ¿cierto? Los niños, Sansón, el de la cabellera larga, el que derrotaba a los filisteos, pero la historia de él va mucho más allá. Hay cosas muy profundas en las Escrituras que nos narra de Sansón que vamos a aprender. Y el nombre Sansón, en hebreo es Shimshon, y significa el que sirve a Elohim. Sansón significa el que sirve a Elohim. Otro significado de la palabra, del nombre Sansón, es semejante al sol. Mire cómo esa comparación. El sol es hermoso, ¿cierto? Y así era la semejanza para este hombre. Y otra definición de su nombre es hijo de pavor. La palabra pavor referente a miedo, pero específicamente era porque se refería a la fuerza que él tenía, entonces todos le temían, por eso también fue llamado así. Entonces les repito, Shimshon en hebreo significa el que sirve a Elohim, semejante al sol e hijo de pavor. Y quiero que me acompañe al libro de Jueces, Shoftim en hebreo, Jueces 13. Jueces 13, del 1 al 7. Yo creo que si aquí le preguntamos a los niños de Sansón, ellos nos pueden narrar la historia, ¿cierto? Los adultos también. Vamos a comprender que Sansón desde la concepción fue un milagro, ¿sabe? Y no sé si usted es un milagro. No lo sé, pregúntale al que está al lado suyo, ¿usted es un milagro? Y contéstele, ¿será que sí? Yo creo que sí, porque si no fuese así no estaríamos acá, ¿cierto? Es un milagro que hayamos podido llegar a los pies de Yahshua, pero sabe, así como Sansón, desde el vientre, muchos de nosotros somos milagros, porque tal vez muchos nacimos en condiciones no muy favorables, ¿cierto? Tal vez desde el vientre mamá no nos quería y no la culpamos, no. Pero hay casos de mamitas que llegó el bebé en momentos inesperados y ¿cuál es el primer pensamiento? Me toca deshacerme del paquete, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? De pronto se comió un tarrado de pastas, se hizo cosas, pero nacimos. ¿Y qué es eso? Un milagro. Y eso es algo que no podemos olvidar, ¿sabe? Muchas veces pensamos que los milagros es solamente convertir el agua en vino, multiplicar panes y peces. Y sí, la Escritura nos habla de esos milagros.
Pero también hay milagros maravillosos que el Eterno hace, es que tu familia esté acá, que tus hijos les sirvan, que tu esposo les sirva, que tu esposa les sirva, que estés con salud. Esos son milagros del Eterno. Que tengas trabajo, o que si no tienes, aún así el Eterno no te desampara. Milagros, ¿cierto? Y así pasó con Sansón desde el comienzo. Su vida fue un milagro desde el inicio. Y dice, vamos a empezar a leer. Quiero que usted me acompañe en la lectura. De pronto a alguno le voy a preguntar y tiene que seguir la lectura. Entonces, todos con su escritura abierta, con la Biblia. Dice, nacimiento de Sansón, Jueces 13, del verso 1 en adelante. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos de Yahweh. Así que Yahweh los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado, ¿cómo se llamaba? Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y por eso no tenían hijos. Entonces el ángel de Yahweh se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Milagro, ¿sí o no? Totalmente. Y mire que un milagro en un momento muy oportuno, porque si miramos el contexto que estaba pasando en el pueblo de Israel, dice que otra vez hicieron lo malo. O sea, se olvidaron nuevamente de todo lo que el Eterno había hecho con Moisés desde que lo sacó a la tierra prometida, cuando levantó los jueces, Josué, uno de ellos que peleó tanto. ¿Y qué hicieron? Se olvidaron. Y dice que los entregó a las manos de los filisteos. Pero aún así el Eterno tiene ¿qué? Gracia, favor y misericordia, porque hizo un milagro en el vientre de la mujer de Manoa. Y vamos a ver por qué. Sigo leyendo en el verso 4. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Verso 5. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Yahweh como un nazrí, un nazareo, desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de las manos de los filisteos. Miren, el Eterno hace milagros para salvar a un pueblo. Y aquí todos nosotros ya entendimos que somos milagros, ¿cierto? Y usted dirá, ¿y para qué? Para salvar a su familia, para salvar a sus vecinos, al menos para salvarse usted, ¿cierto? Al menos yo mismo, batallo por mí mismo, ¿cierto? Y es algo que quiero que usted vaya teniendo claro a medida que vayamos leyendo, porque cuando las cosas se ponen feas y cuando hay mucha maldad y hay mucha cosa, dice la palabra que sobreabunda la gracia. Y eso fue algo que pasó en este contexto, en la vida de Sansón. Dice el verso 6, la mujer corrió a decirle a su esposo, se me apareció un hombre de Yahweh, tenía el aspecto de uno de los ángeles de Elohim, daba miedo verlo. No le pregunté de dónde era y no me dijo de su nombre, pero me dijo, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos, pues tu hijo será consagrado a Yahweh como nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. ¿Sabe? Hay propósitos y hay llamados que así usted quiera huir, van hasta la muerte. De pronto usted ha querido huir a muchas cosas. Y tal vez huir no es solamente levantarse de la silla y salir allá por la puerta y decirle allí, ven, hay permiso que voy a huir. No, no solamente es eso. Huir del llamado y huir del propósito es también con nuestras acciones.
Cuando decimos, no, no quiero, no tengo tiempo, no tengo pereza, que lo haga otro, ¿cierto? Estamos huyendo. Y mire lo que ocurrió en la vida de Sansón. ¿Tenía alternativa? Dice que desde el nacimiento iba a ser consagrado hasta el día de su muerte. O sea, no podía decir que podía echarse una canita al aire, que iba a darse una vuelta por el mundo y volvía. No podía. Tenía claro desde su nacimiento. Entonces vemos que Sansón fue uno de los tantos milagros que Yahweh hizo. Amén. A través de una mujer estéril, ¿sabes? Siempre pasa eso, a través de una mujer estéril viene alguien poderoso en la escritura, en la mayoría de casos. Pero que por gracia a esta mujer se le concedió ser madre. Entonces vemos que el ángel de Yahweh se le apareció a la esposa de Manoa y le dio la noticia, pero también las instrucciones. ¿Y qué quiere decir eso? Que le dio la Torá. Recuerde que Torá son tiernas instrucciones de Yahweh. Entonces, desde el comienzo, Sansón fue instruido con instrucciones, valga la redundancia, del Eterno. ¿Y cuáles fueron aquí las primeras? ¿Cuáles fueron? Que no podía cortarle el cabello, porque su voto iba a ser el voto de los nazareos. Ahorita, para que lo tengamos claro, vamos a leer un texto acerca de ese voto. Que no podía beber vino, ni sidra, ni emborracharse, ni hacer locuras, ni comer nada de los alimentos prohibidos que habla la Torá, que nos hacen daño. O sea, no podía comer marrano, ¿cierto? No podía comer camarón, nada de esas cositas que nos hacen daño. Entonces fue instruido en la Torá desde el comienzo. Dice que debía seguir esas instrucciones para que se cumpliese el propósito. Si Sansón no cumpliese las instrucciones, ¿se hubiese cumplido? No. Y sencillamente, a pesar de que había sido un milagro, el Eterno, ¿qué hace? Lo quita y pone a otro. Y eso es algo que hemos aprendido mucho en esta comunidad y en nuestras vidas propias, que aquí ninguno es indispensable. Que si el Eterno quiere quitarlo, pone a otro y listo. Ay, no, es que si no es Pepa, entonces no se puede levantar la quejila. No, no es cierto. Sí, tal vez el Eterno te levantó con un propósito, eres un milagro, te dio instrucciones desde el nacimiento, un propósito desde que naciste hasta que mueras. Pero si tú no quieres, pues Él tampoco lo va a obligar a uno a que se cumpla ese propósito. Pero hasta el momento, Sansón creció y se convirtió en un hombre al cual Yahweh usó para liberar a su pueblo, como lo leíamos anteriormente. ¿Y liberarlo de quién? De la esclavitud de los pueblos paganos. En este caso, el pueblo filisteo. Fue así como el Eterno empezó a cumplir el propósito en la vida de Sansón. Ahora una pregunta, y puede hacérsela al que está al lado suyo. ¿Usted ya sabe cuál es su propósito? ¿Cierto? Porque a veces nos quejamos los adultos de los jóvenes y decimos, es que este chino no sabe ni dónde está parado, ¿cierto? Decimos, uno le pregunta qué quiere, no sé, ¿cierto? Pero que los que están saliendo del colegio, ¿pero qué quiere estudiar? Y se quejan, es que este chino yo no sé ni para qué vino a este mundo. Y le dicen palabras feas, y después uno le pregunta al adulto, ¿usted sabe cuál es su propósito? No sé. Entonces está en la misma condición de los jóvenes, ¿cierto? Muchas veces no tenemos claro qué es lo que queremos, o qué es lo que qué es lo que el Padre quiere con nosotros. Y como no tenemos claro eso, estamos muy lejos del favor y la gracia del Padre. Porque cuando la gracia y el favor del Eterno están con nosotros, tenemos claro qué es lo que Él quiere. Y a su vez vamos a empezar a cumplir ese llamado. Y a través de la vida de Sansón comprendía que Yahweh no es un Elohim de casualidades, ¿sabe? Él no se equivoca. Así por más de que uno diga, no, yo la embarré, me equivoqué, se equivocó conmigo, Él no es así. Él no es de casualidades, a Él no se le escapa nada por alto. Y que así mismo, como lo hizo en la vida de Sansón, Él tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Pero ¿saben? En la vida de Sansón ocurrieron muchos episodios de los cuales podemos aprender mucho, ¿cierto? No sé si recuerdan cuando cogió un león y
le quitó así la quijada, no sé si recuerda eso. Cuando cometió el error de encontrar un panal de miel en la boca de un animal y se lo comió, en muchos episodios así. Pero hoy quiero hablarles del romance con Dalila. Dígale que está al lado suyo, y esa Dalila, ¿cierto? Deja mal el género femenino, mal, porque Dalila fue la piedra de tropiezo en el zapato de Sansón para que no cumpliera el propósito. Pero, o sea, ella ayudó porque Sansón tenía su chicharrón. Sansón en lo profundo de su alma tenía cosas que no le permitían cumplir ese llamado. A pesar de que, mire, desde el vientre era un milagro. Y sabe, eso también me daba a entender que el hecho de estar, en el caso de los niños, ¿no?, en una comunidad desde chiquiticos, así, bebés, no garantiza nada para la adultez y la juventud, ¿cierto? Solamente la gracia y la misericordia del Padre lo puede hacer. Porque mamá y papá, tú puedes inculcarle mucho a tu hijo, muchas cosas ahorita que es pequeño, y el niño lo hace, cante, ore, pero va a llegar el punto donde él va a no querer, o va a llegar el punto donde lo va a hacer por voluntad propia. Nada de eso garantiza nada. En la vida de Sansón no le garantizó tener el cabello largo, ni no comer comida contaminada, ni guardar ese voto de consagración. Eso no fue suficiente en el caso de él. Y vamos a Jueces, ahí mismo, pero vamos al capítulo 16. 16:4. Jueces 16:4. Dice: Sansón y Dalila. Tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Entonces, para los que han estudiado un poquito más a fondo la historia de Sansón, ha llegado tal vez a comprender, y si no, pues vamos a comprenderlo en esta mañana, que Sansón tenía problemas sentimentales y sexuales. Sansón era un hombre que era débil en su carne. ¿Y quién lo va a pensar? No, tan fuerte. Pero por dentro era azúcar. Se desvanecía muy fácil al ver a una mujer. La veía y a cualquiera. Y yo le invito a que usted lea los capítulos anteriores, y usted va a comprender que él, a cuanta mujer viera bonita, de una vez decía: me la voy a cenar, porque así era Sansón. Y tenía la melena larga, vuelvo y les digo, y era consagrado, pero no le bastó. Entonces, estos problemas sexuales y sentimentales que tenía Sansón lo condujeron a ser inconstante en todos sus caminos. Entonces él ya no sabía ni qué quería. Se le olvidó por un momento el propósito por el cual había sido creado, literalmente. ¿Cuál era? ¿Cuál era, Quejila? Libertar al pueblo, consagrado, pero libertar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Se le olvidó, se puso a hacer festines, a mofarse de la fuerza y pues a cazar chicas. Ese era su hobby últimamente, el hobby de Sansón, porque era inconstante. Y esto lo llevó a cometer muchos errores. Uno de ellos fue con Dalila. Y quiero que por un momento ahí en el capítulo 16 de Jueces, leamos el verso número 1. Y dice: cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche ¿con quién? Con una ramera, con una prostituta. Entonces, ¿tenía debilidad sexual este hombre? Sí. Y en sus sentimientos. Y hay otro texto en el Jueces 14, ahí atrásito, Jueces 14, verso 1. Dice: cierto día, estando Sansón en Tibna, se vio atraído por una mujer, ¿quién? Filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Miren las ambiciones de este hombre: la quiero para mí.
Era un deseo muy ferviente que había en su corazón, un deseo de pecar. Y dice el 3, pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu? ¿De qué tribu era él? De la tribu de Dan, ¿cierto? O sea que tenía el derecho de estar en yugo desigual, para nada. Y mire, todo eso lo fue olvidando con el pasar del tiempo. Y dice, vuelvo a leer, ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que con las que puedas casarte? Preguntaron, ¿por qué tienes que ir a los filisteos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en ese error? No lo veamos solamente literal en el área sexual, sino en muchas cosas. Los caprichos, las malas decisiones. No es que yo quiero esto y punto. Es que si no es esto, entonces no. Y muchas veces eso por lo que tanto nos encaprichamos, nos desvía de cumplir ese propósito. Entonces por mucho tiempo todo el quiero esto y de malas, perdón la palabra. Así venga el consejo. La mamá le dijo, hijo, pero es que no debería ser así. Y el que dijo en pocas palabras, pues no se meta, yo la quiero a ella. Y ahí más adelante, y le invito a que en su casa lo lea, a la final ni se casó. Era un joven caprichoso, ¿sí ve? Inconstante. A la final ni se casó con esa joven filistea. Pero con Dalila se pasó todos los límites. Y la escritura nos muestra que Sansón tenía una fuerza sobrenatural, ¿cierto? Como les decía, cada vez que uno habla de Sansón se lo imagina así, fortachón. Pero sabe, en ningún lado de Jueces habla de que Sansón era alto y musculoso. Miren que son como dogmas, no sé, creencias que a uno le meten, historias de los niños. Uno se mete en YouTube y uno coloca historias de la Biblia y sale Sansón así, todo fuerte. Pero les tengo una mala noticia. Yo creo que era chiquito, así flaquito. Era así, era un joven del común. Él no era fuerte por sus músculos, pero sí tenía una fuerza sobrenatural. Y eso nos indica que provenía directamente de Yahweh. Por precisamente eso, porque necesitaba tener fuerza porque iba a derrotar a todo un pueblo. Y mire que Yahweh lo creó específicamente a él, para acabar con todos. Entonces Dios no le puso músculos, fue su gracia y su poder para que cumpliera el propósito. Y eso lo encontramos en Jueces 13. Jueces 13, 24, 25. Dice la palabra en Jueces 13. Así que cuando nació su hijo, ahí están hablando de Sansón, ella lo llamó Sansón. Y el Eterno lo bendijo y el niño creció. Y el Ruach del Eterno, mire quién estaba ahí, el Espíritu de Yahweh comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Man-e-Dan, entre las ciudades de Sora y Estaol. Estaol, sí. Entonces, ¿de dónde provenía esa fuerza? Del Ruach. Dice que, lo leíamos, el Ruach se manifestaba en la vida de Salomón. Era un hombre poderoso en la mano del Eterno. O sea que Yahweh sí estaba con él. O sea que la gracia sí estaba con él. Y vamos a saltar ahí más adelantico a Jueces 14, versos 5 y 6. Dice, cuando Sansón y sus padres descendían hacia Timna, de repente un león joven atacó a Sansón cerca de los viñedos de Timna. En ese instante, el Ruach del Eterno, ¿quién vino? El Ruach del Eterno vino con poder sobre él y despedazó las quijadas del león a mano limpia, tan fácilmente como si hubiese sido un cabrito. Pero no contó nada de lo sucedido a su padre ni a su madre. Miren nuevamente, a pesar de que aquí el querido ¿qué estaba haciendo Sansón? ¿Recuerdan lo que leímos hace un momento? ¿Qué era lo que había dicho? Es que yo quiero a esa mujer.
¿cierto? Estaba de caprichoso, aún así el Eterno nuevamente tenía misericordia y la gracia no se apartaba de él, porque era el Ruach el que le daba la fuerza para hacer todo lo que estaba haciendo. Sansón tenía claro quién eran las manos del Eterno. Si él no lo hubiese tenido claro, no hubiera hecho ese tipo de cosas. No hubiera hecho ese tipo de milagros, porque realmente era un milagro. Yo me imagino, imagínese usted, un hombre de una contextura no muy gruesa, tal vez no tan alto, y hacer semejantes cosas. Milagros del Eterno eran, pues de chiquitín, ¿qué va a hacer? Pero lo hacía. Entonces, él tenía claro quién eran las manos del Padre. Él sabía cuál era su propósito, él sabía que era un milagro, él había sido creado por eso, y él sabía que la gracia del Eterno estaba con él. Pero algo que no tenía tan claro, era que tarde o temprano el Eterno iba a tomar consecuencia, iba a hacerle pagar todo lo que él estaba haciendo, porque se estaba burlando de la gracia del Padre. Como que el Eterno está conmigo, hago lo que quiero, ¿y qué pasa? Todavía él me respalda. Mire, soy vagabundo, tal vez me la paso con una y con otra filistea, pero mire, aún todavía puedo derrotar leones. O sea que Yahweh está conmigo. ¿Cuántas personas, tal vez de las que están aquí, no lo sé, o que usted conozca, o usted sea una de ellas, que ha jugado tantas veces con el Padre? Que usted sabe que tiene un propósito. Sí, yo sé que el Eterno me llamó para ser profeta de las naciones. Un ejemplo. Entonces, ¿qué haces militando con el pecado todavía? Sí, es que yo sé que, sí, a mí en algún momento Dios me dijo que me iba a levantar y que me iba a poner por cabeza y no por cola. Bueno, yo no sé qué promesas el Eterno le ha dado, pero usted sí. Y el Eterno también las conoce porque Él no se olvida. Él no se olvida. Los olvidadizos somos nosotros. Y Él sí sabe lo que promete. Y también sabe cuando el pueblo hace esto. No quiero. No, realmente no. Yo lo sé, pero en otro tiempo es que estoy muy joven o estoy muy viejito o muchas excusas uno saca para querer huir de ese propósito. Sansón tenía claro, como les decía, quién era. Y esa larga cabellera, que ese también fue un mito, ¿cierto? Es que la cabellera era el poder de su fuerza, y eso es falso. La cabellera solamente recordaba el voto de Nazri que él tenía, y eso lo encontramos en Bamidbar, en el libro de Números 6. Quiero que me acompañe allí rápidamente. Dice la palabra en Números 6. Del 1 al 8. Dice, leyes para los nazareos. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, hace el voto especial de nazareo, consagrándose a Yahweh de manera especial, mire que no era cualquier voto. Y por algo el Eterno dice que no hagamos votos a la ligera, porque si los hacemos toca cumplirlos. Y imagínense la calidad del voto de este varón. Dice, dejará el vino y otras bebidas alcohólicas. No usará vinagre hecho de vino ni de otras bebidas alcohólicas. No beberá jugo de uva fresca ni comerá uvas o pasas. Mientras esté obligado por su voto de nazareo, no se le permitirá comer o beber productos derivados de la vid, incluidas las semillas y la cáscara de uva. Miren este punto, durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello, porque es santa y apartada para Yahweh. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto, y no se acercará a ningún cadáver durante todo el tiempo de su voto a Yahweh, aun cuando la persona muerta sea su propio padre, madre, hermano o hermana. No debe contaminarse porque el cabello que lleva sobre su cabeza es símbolo de consagración a Yahweh. Aquí no habla de que era la fuerza, para que lo tengamos presente. Dice, este requisito se aplica mientras esté consagrado a Yahweh. Y bueno, hay más adelante, hay más acerca de este voto, pero más o menos ya lo tenemos claro. Mire lo que él tenía que hacer. Y él todo eso lo pasó, no tuvo frenos, se pasó todos los semáforos en rojo. Fue a un cadáver de un animal, pero era un cadáver, entonces la embarró.
Se olvidó de estar santo y consagrado al Eterno, y vamos a ver lo que pasó con su cabello. Dice que este voto del cabello, largor de su cabellera, perdón, era para recordarle que era Kadosh, que era apartado. Y en varias ocasiones él ya había olvidado eso porque ya le había abierto puertas al pecado. Entonces la pregunta es, ¿nuestra vida sí está siendo guardada en santidad y en consagración al Eterno? Tal vez aquí ninguno ha hecho el voto del Nazareo. No sé, de pronto aquí a mañana uno vea a los varones así. No, mentiras, no sé. Pero es para que tengamos en cuenta que eso va mucho más allá. Porque él se puede dejar crecer el cabello y uno puede dejarse crecer la barba y hacerse trencitas, no sé. Pero si mi alma no está consagrada, eso no sirve. Eso es cuando el Roe nos enseña que podemos ponernos los atuendos, nosotras cubrirnos el cabello y los varones ponerse los atuendos simbólicos, ¿cierto? Y si mi alma no está consagrada, ¿de qué sirve? Eso no sirve de nada. No quiere decir que no se haya que hacer. El que lo quiera hacer, si lo hace por amor a Yahweh, hágalo. Pero usted debe tener claro que más allá de lo exterior, su alma debe estar consagrada al Eterno, porque por fuera puedo verme impecable, pero ¿y por dentro? ¿Cómo está el alma por dentro? Para que reflexionemos en esta mañana. Y doña Dalila, quiero decirles que ella no amaba ni en lo más mínimo a Sansón. Esta mujer no, ay, es que me enamoré de él. No, ella no tenía amor ni por ella misma, porque era una mujer fácil. Y tal vez aquí usted no dice, y Dalila era una prostituta, no lo vamos a encontrar, pero vamos a leer ahorita que hizo un plan especial para engañar a Sansón a cambio de unas monedas. Una ramera, era una prostituta. Ella no se quería ni a ella, obviamente no quería a Sansón, ella solamente era fiel a sus costumbres paganas, a su pueblo filisteo. Y eso está en Jueces 16 del 5 al 6. Seguimos leyendo. Dice, los gobernantes de los filisteos fueron a verla. ¿A quién? A Dalila. Y le dijeron, seduce a Sansón. O sea, iba a ser el papel de prostituta, literalmente. Seduce a Sansón para que seduce a Sansón para que te diga para que te diga qué lo hace tan fuerte y cómo es posible dominarlo y atarlo sin que se suelte. Luego, cada uno de nosotros te dará 100,000 piezas de plata. Eso aproximadamente son como 28 libras de plata. Era harto dinero, ¿cierto? A cambio de seducir a este hombre. Así que Dalila le dijo a Sansón, dime por favor, ¿qué te hace tan fuerte? ¿Y con qué podrán amarrarte sin que te liberes? Entonces empezó a tramar el plan, ¿cierto? Empezó a engañarlo, empezó a seducirlo. Y ella estaba dispuesta a hacer lo que sea, lo que fuera, con tal de acabar con su vida. Y sabe, así actúa Satanás con cada uno de nosotros cuando se le permite. Cuando se le abre la puerta, porque ya Sansón ya le había abierto la puerta a Dalila. Tal vez no empezó con ella, pero empezó con otras mujeres. Y como era tan débil en el área sexual y en el área sentimental, pues otra seducción de otra mujer, pues iba a caer rendido otra vez a los pies de ella. Y sabe, así muchas veces hace él, hace el enemigo. Nos desvía del propósito aún de maneras muy tontas. Usted se ha preguntado y pregúntese, si es el caso suyo, ¿por qué yo no estoy cumpliendo mi propósito como debe ser? Piénselo por un momento. O de pronto los que nos están viendo, nos están escuchando a través de las redes. ¿Por qué no ha cumplido su propósito? Si desde hace mucho ya el Señor se lo entregó, ¿qué es lo que le ha impedido que lo haga? ¿Será que la gracia y el favor del Eterno ya no están con usted? Muy posiblemente. Él desvía nuestro camino y ¿sabe qué es lo que empieza a utilizar Satanás? Nuestras debilidades. Sansón comenzó a jugar con el pecado muchas veces. Y vamos a saltar al verso 13 al 14.
de Jueces 16. Dice, entonces Dalila dijo, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Mire que Sansón, si hubiese tenido carácter, desde el momento le hubiera dicho, ay no, señorita, si va a empezar así, conmigo no juegue, ¿cierto? No, yo no le puedo revelar ese secreto y si no le gusta, pues chao. Pero no, empezó un juego de palabras, empezó un juego con el pecado, un juego de seducción. Y vuelvo y leo en el verso 13. Entonces Dalila dijo, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime ya cómo es posible amarrarte sin que te liberes. Sansón respondió, si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que mientras él dormía, Dalila le entretejió las 7 trenzas del cabello con la tela en el telar. Entonces Sansón empezó a darle pistas, ¿cierto? Porque empezó a hablarle, la primera le dijo que le amarrara con cuerdas, ahí atrásito, pero ya después empezó a olvidarse del voto, de lo que le estaba representando su cabello, la consagración en este caso, y empezó a darle pistas a esta mujer. Él sabía, ¿por qué no le habrá dicho desde el comienzo, cierto? Era un hombre que jugaba mucho con su alma, porque él sabía que por mucho que amara a Dalila, no podía revelarle el secreto de su fuerza, porque de eso iba a depender su vida. Y vuelvo y digo, el secreto no era el cabello, el secreto era que él era consagrado a Yahweh y por eso Yahweh estaba con él. Así que aquí comprendemos que la falta de prudencia de Sansón, porque aquí no toda la culpa es para la señorita Dalila, también es para él. La falta de prudencia de él hizo, con las respuestas que le daba a esta mujer, hizo que los sentimientos le jugaran una mala pasada. Empezaron a engañarle de una manera increíble y muchas veces nosotros actuamos así. Muchas veces nosotros vamos accediendo lentamente a aquello que creemos que está bien, pero que en realidad nos va a llevar a la destrucción. Y una pregunta para que reflexionemos todos, aún los niños. ¿Cuántos de nosotros hemos cedido progresivamente a la presión del mundo, a la presión de la familia, a la presión de un trabajo? Y vamos cediendo y somos imprudentes en nuestra vida, cometiendo malas decisiones, hablando lo que no debemos hablar, los jóvenes compartiendo lo que no deben compartir, viendo lo que no tienen que ver, y van cediendo progresivamente. Y así como ellos ceden, la gracia del Eterno se va apartando, se va alejando, hasta el punto en que ya te encuentras totalmente lejos de la presencia del Eterno. Y cuando lleguemos a ese punto, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Si la palabra dice que alejados de Él nada podemos hacer, ¿qué podemos hacer con el Eterno? Todo. Y sin Él, para que lo tengamos presente, Quejilá. ¿Cuántas veces hemos cedido a muchas cosas creyendo estar buscando lo bueno? Cuando el Eterno dijo, es que es por este camino que tú debes andar. Este es el propósito que yo tengo para tu vida, joven, jovencita, adulto, niño, o los que estén escuchando. Pero muchas veces vamos cediendo, es que no, es que está como muy dura la palabra, es que están como exigiendo mucho, a mí me gusta más por el lado más suave, y van cediendo y empiezan los pensamientos como, pero es que no es tan malo. Y sí, es gravísimo, pero escuchar de vez en cuando música que no sea del Eterno, ¿qué puede llegar a ser tan malo? No la estoy bailando, ¿cierto? Estoy poniendo ejemplos. No la estoy cantando, es que me gusta el ritmo. Y van cediendo hasta que ya estás completamente untado. ¿Y ahí qué? ¿Quién te va a sacar de ese lodazal? Si ya estás totalmente ahí y creíste que estabas haciendo lo bueno. Y creíste que podías salir de ahí. Y como Sansón tal vez pensamos, no, pero si él está conmigo. Vean, yo juego con las mujeres, pero todavía tengo fuerza. Eso era, él se mofaba de eso. Y muchas veces hacemos lo mismo. Pero es que yo hago esto y lo otro, pero todavía yo sirvo en la iglesia.
Eso tampoco garantiza nada, Kehila. Sin darnos cuenta estamos poniendo al descubierto nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo Sansón. Sin darse cuenta, entre juego y chanza con doña Dalila, empezó a dejar al descubierto su alma. ¿Y qué pasa si dejamos al descubierto nuestra alma a Satanás? Entra y roba y destruye y acaba con todo. Con todo. Y me nace compartirles un testimonio que ocurrió hace poco en mi trabajo. Una mujer llegó muy enferma, una mujer de aproximadamente unos 45 años. Llegó muy enferma. Y pues voy a hablarlo así abiertamente porque pues así sucedieron las cosas. Ella no podía ir al baño a orinar porque en sus partes íntimas tenía unas llagas gigantes, hasta el punto de que no podía usar pantalón, no podía hacer esta acción de abrir la pierna o caminar o moverse, porque se le abrían las llagas y sangraba, y era un dolor profundo. Y nosotras las mujeres sabemos que nosotras en nuestra parte íntima somos muy delicadas, ¿cierto, mujeres? Y que debemos ser, pero juiciosas en el aseo, en todo, en los tratamientos, porque si no cualquier cosa puede pasar. Y la mujer cuando llegó allí al hospital, ya no podía ni caminar, el dolor era tan intenso, ella no sabía qué pasaba. Y llegó diciendo, es que ya no me aguanto. Y pues, en lo personal creo que esperó mucho tiempo, porque ya todo su aparato reproductor externo, por decirlo así, estaba totalmente descompuesto, ya no servía, estaba muy maltratada. Pues empezaron los exámenes de sangre, algunos pensaron que había sido violada, muchas cosas pueden pasar. Y entre esas, le hicieron uno de los exámenes, de enfermedades de transmisión sexual y salió positivo para VIH. Y cuando le dieron la noticia a ella, ella no sabía qué hacer. Y lo único que preguntó y pensó era, ¿quién fue? Si con el único que he estado es con mi esposo. Y tengo 2 hijos. Y ella lo único que hacía era rascarse la cabeza, no sabía si gritar, si llorar, si reír, no sabía qué hacer. Y esta mujer, pues cuando pasa eso se le tiene que hacer otro tipo de exámenes, se le hicieron y salió positivo para SIDA. Primero es VIH, si la persona que tiene VIH no se cuida con el tratamiento correcto, ya da SIDA. Y el sistema inmunológico, lo que defiende nuestro cuerpo, se deteriora hasta el punto de que una gripa puede matarte. Un resfriado te puede llevar a una neumonía y te mueres. Entonces lo de ella no era de hace 8 días, era muy avanzado. Cuando pasan casos así, en el caso del hospital, pues entra el trabajador social a mirar, porque son casos no muy comunes. Entonces inmediatamente llamaron a una persona, llamaron al familiar, y en este caso llamaron al esposo, para comentarle cómo estaba la esposa. Y efectivamente le hicieron los mismos exámenes, y él también tenía SIDA. Entonces, el trabajador social dijo, ustedes llevan con esto ya mucho tiempo, ¿qué significa? Que posiblemente los hijos estén contagiados. Y esas enfermedades se transmiten es por contacto con sangre o contacto sexual. Pero cuando una persona está tan infectada, ya tan contagiada, hasta el uso de un baño puede afectarte, y más en la condición en la que ella estaba, que tenía llagas que supuraban sangre. Entonces cualquier cosa podía contagiar a la familia. Entonces llamaron a los hijos y le hicieron los exámenes y también salieron positivos. Y yo meditaba y yo decía, Padre, lo que una puerta al pecado hace, acaba con todo.
porque ahí no hay que buscar culpables, es que fue usted, es que fue el otro, es que... Miren, una mala decisión, un momento de ceder a una tentación, en este caso hablando, destruyó a toda una familia. ¿Y sabe qué le espera a ellos? La muerte, porque es que ya no hay nada que hacer. Acabó con un hogar completo, sin pensar que tal vez la persona que contagió al varón o a la mujer de ese hogar no se está muriendo también. Y si siguieron teniendo relaciones sexuales, ¿a quién más contagiaron? ¿A quién más le llevaron el pecado? Eso pasa en esa área de la salud. Una puerta a la lujuria destruyó a una familia completa. Y usted puede decir, no, eso a mí nunca me va a pasar. Yo solo tengo ojos para mi esposa. O la mujer, no, yo solo tengo ojos para mi esposo. No, nadie está exento de pecar, nadie. Por algo necesitamos de la gracia de Yahweh. Porque si todos somos pecadores, Quejila, todos. Dice que no hay ni un solo justo. Por eso necesitamos de su gracia, ¿cierto? Y es allí donde tú y yo debemos comprender que cualquier cosa que tú y yo hagamos fuera de la voluntad del Eterno puede traer duras consecuencias, no solamente a ti. Sansón pensó que por lo que estaba haciendo solo iba a fallar él, solamente le iba a pasarlo a él, pero ¿sabe? Se llevó a rastras todo un pueblo, porque el propósito ¿cuál era? Destruir a los filisteos para traer libertad a Israel. Pero como él no quiso cumplir el propósito, pues ¿qué pasó? Pues el pueblo de Israel continuó igual. Entonces las consecuencias no solamente fueron para él. Entonces ahora pregúntate tú, ¿qué tantas cosas yo he hecho? ¿Qué tantas puertas yo he abierto que han traído tanta maldición o tanta consecuencia a mi vida y a mi familia? Una sola puerta puede destruir lo que sea. Y puede empezar por algo chiquito, muy pequeñito. Tal vez el caso que les cuento, el hombre empezó viendo pornografía, no lo sé. Y el deseo fue aumentando, tal vez hasta el punto de llegar y caer con una prostituta. Y miren lo que llevó, se llevó por delante la vida de su esposa y de sus 2 hijos. Y ahora todos están desahuciados. Lo único sería un milagro del Eterno, porque para eso no hay cura. Para eso no hay cura. Es esperar a que el cuerpo se siga deteriorando y mueran. Si es que no hay salvación para ellos, no hay un milagro. Entonces, mire que así actúa el enemigo. Sansón abrió muchas puertas, Sansón cedió a muchas cosas. Y muchas veces nosotros cedemos a cosas tan pequeñas. ¿Sabe que la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado? Cuando tú sabes cuál es tu propósito y tu papel aquí en la comunidad y no lo haces, también estás abriendo puertas de rebeldía, puertas de incredulidad. No solamente para ti, ay, no es que eso que vaya mi esposa y mis hijos y eso, yo después me consagro. ¿Usted está seguro que sus hijos con el ejemplo que usted tiene va a seguir? O viceversa. La mujer o aún los mismos hijos, los jóvenes, los adolescentes que tienen hermanos pequeños o los que están a tu alrededor, los que nos observan en un trabajo, muchas cosas pueden pasar. Y vamos a Jueces 16. Jueces 16 del 15 al 16. Y dice la palabra: entonces Dalila, haciendo pucheros, mire cómo, no sé, ¿usted sabe qué es un puchero? Sus hijos de pronto, la esposita, el esposo, pucheritos así de consentidos. Entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo? Imagínese ahí toda seductora. Si no me confías tus secretos, ya te has burlado de mí 3 veces. Y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte.
Día tras día lo estuvo fastidiando, hasta que él se hartó de tanta insistencia. Y se los quiero leer en otra versión, en la Valera, que me pareció interesante. Jueces 16, 15 y 16. Pero lo mismo, pero en otra versión, dice: y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Miren, esto me pareció muy interesante. Dice que el alma de Sansón fue reducida. Ya la gracia no estaba con él. Ya el favor del Eterno no estaba con él. Cuando nuestra alma es reducida, dice, a mortal angustia, es cuando se pierde la shalom, cuando ya Yahweh no está con nosotros. Y dice que eso mismo ocurrió en la vida de él. Y así como Dalila, Satanás conoce nuestras debilidades. Porque mire, hasta le hizo pucheros. Bien, imagínense un momentico la escena de esa mujer ahí toda, mi amor. Bueno, como cuando el niño quiere conseguir algo del papá o la mamá y empieza así a hacerle ojitos de gatico y, ay, por favor, puchero, ¿cierto? Pero ya pasándolo a este lado, tal vez usted ha cedido tanto al pecado que ya Satanás le hace pucheros. Dice, ay, ¿por qué sigues siendo a la iglesia? ¿No dices que me amas? ¿Amas lo que amas pecar? ¿Amas mentir? ¿Amas hacer? Bueno, me estás engañando. Te puede estar haciendo hasta el reclamo. Hasta el punto de desviarlo. Y literalmente lo desvió. Porque ¿qué hizo? Hizo que el alma de Sansón estuviese tan débil que ya no tenía control de sí mismo. Y muchos en algún momento hemos estado así, sin control de sí mismos. Donde el alma ha estado tan reducida a mortal angustia, como lo dice la palabra, que ya no tenemos control ni sobre nuestros pensamientos, ni los sentimientos, ni las emociones, ni las decisiones, ni nada. Entonces nos volvemos como títeres y marionetas que hacemos todo lo que Satanás quiere que hagamos. Así que el Eterno también conoce nuestras debilidades, ¿sabe? Dice que Satanás las conoce, porque eso es con lo que él actúa. Ah, a este le gusta el dinero, entonces le manda los dardos para la codicia con trabajos absorbentes, bueno, no lo sé. Y él conoce así la debilidad y va trabajando así en cada uno de nosotros. Y lo hemos venido aprendiendo, él es muy estratégico y mucho más organizado que aún todos nosotros. Y él hasta que no cumple con un propósito no se cansa. ¿Cuántas veces le insistió Dalila a Sansón? Y dele. Mire que dice que hasta que se hartó, oye, está bien, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces Satanás? Mira, ¿para qué sirves tanto? ¿Para qué haces tanto? ¿Qué ganas con hacer esto? ¿Con madrugar? ¿Con trasnochar? Un sábado todo el día ya metido. Se le cierran los ojos en el kiddush. Venga y duerma a la casa, ¿cierto? Así, ¿será que no? A mí me ha pasado. Y uno como, no, espere. Hay un propósito que cumplir. Si el Eterno quiere que sirva, pues lo voy a hacer. Entonces, es esa batalla constante, ¿cierto? Levante la mano el que no tenga esa batalla. Uy, ya está en la gloria. Dice que es una batalla constante, pero el Eterno es bueno. Y vamos a ir a 2 de Corintios. Y es un texto muy hermoso, que siempre lo recuerdo y el Eterno me lo trae a memoria cuando hay ese tipo de batallas. 2 de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, del 9 al 10. Y dice, ¿ya estamos todos ahí? Segunda de Corintios 12, 9, amén. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, mi gen,
mi Gesed, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Yahshua. Por lo cual, por amor a Yahshua, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué soy? Soy fuerte. ¿Y cuántos creen esa palabra para su vida? Porque todos tenemos debilidades que hacen que nos apartemos de la gracia del Eterno y que a su vez nos desviemos del propósito. Pero así con la prueba, dice la palabra, Él da la salida. Y en momentos donde Satanás quiere agobiar la mente y el corazón y robar la paz, tal vez no por un pecado sexual, como le pasó a Sansón, pero sí la angustia, las deudas, tal vez problemas con la pareja, tal vez con los hijos. Y viene ese tormento, pero ¿qué es lo único que nos mantiene firmes? El de estar de pie y decir, Padre, estoy débil, reconocerlo, porque reconocer es de valientes, dice la palabra también. Dice que hay que ser valientes y esforzados, y reconocer es importante. Sansón no reconoció y mire hasta dónde terminó, y ya lo vamos a ver ya para terminar. Si hubiese sido valiente y hubiera dicho, uy, soy débil, y Sansón tenía Torá, ¿se acuerdan cuando les dije que desde el comienzo se le dio instrucción para que fuera un hombre consagrado? Olvidó que tenía que ser kadosh, olvidó que tenía que ser valiente y haber dicho, uy, esta mujer me seduce tanto, Padre, pero voy a ser valiente. Pero no, está bien, me cansé de que me insistieras, voy a ceder. Y muchos somos así de débiles, ay, sí, está bien, lo que tú digas. Y cuando nos damos cuenta, estamos tan lejos del Padre. Entonces la pregunta es, dígale que está al lado suyo, ¿usted conoce sus debilidades? ¿Sabe? Cada vez que cuando yo estaba estudiando y escribía, le decía al Padre, el Señor ha repetido esto muchas veces. Decía, Padre, bueno, por algo será, porque aún el Roe nos ha enseñado mucho eso. No se termina de conocer, porque nuestra alma es un cuarto oscuro lleno de chécheres, ¿cierto? Y para ver qué es lo que hay, toca dejar que entre la luz, la gracia, el poder, el favor del Eterno. Y si no, usted puede decir, yo no tengo ratas, pero está lleno de ratas el cuarto, ¿cierto? No, eso, si usted barre por encima, no se da cuenta lo que hay debajo del mueble. Y así pasa en el alma. Entonces, la importancia de conocer las debilidades. ¿Los niños tienen debilidades? ¿Ustedes qué creen? Ay, no, ellos son puros y santos. No, ellos también son atacados fuertemente. Aún muchas veces más que los adultos. Tienen debilidades y hay que reconocerlas. Y hay que saber que, ¿en qué eres débil? No sé, no creo que soy fuerte. Eso es mentira. Todos somos débiles en algo, así sea pequeño, así sea una sola cosa. Porque si no fuésemos débiles, entonces ¿para qué Pablo escribió eso? Lo que le dijo el Eterno, bástate mi gracia, porque es todo lo que necesitamos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Eres lo único. Por eso es la importancia de cuidarla para que no sea parte de nosotros. Ya en el punto final de Sansón, vemos que ya el Eterno se había apartado de él. Y vamos a Shoftim, nuevamente a Jueces 16, del 17 al 22. Dice, después de que se cansó de que le insistiera, mire lo que dijo. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto a Dalila. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Yahweh como nazareo. Uy, mírelo, él sabía, y tras del hecho le dice, fui consagrado como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Ahí ya él empezó a pensar, a razonar en su ignorancia, que el poder ya de él dependía de él mismo, que ya no era Yahweh el que estaba operando en su vida.
Y dice el 18, así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad. Y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón. El pecado arrulla, ¿cierto? Ahí estás bien, hace pensar que estamos bien, que no va a pasar nada. Dice, y lo durmió en su cabeza sobre su regazo. Y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Recuerden lo que significa la cabellera, era el voto de consagración. Y entonces, ¿qué estaba significando? Que la gracia y el poder de Yahweh, que el espíritu de ella no estaba con él. Dice, entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, él pensó, miren lo que él dijo, haré como antes y enseguida me liberaré. ¿Cuántos de nosotros pecamos y pensamos que porque nos libramos de las primeras, nos vamos a librar de las postreras? O muchas veces pensamos que porque el Eterno no me ha dicho nada en las primeras, es porque Él está contento con lo que hice. No, lo que pasa es que Él tiene misericordia, pero también viene su ira. Dice, no espere tantico, yo lo dejo que se siga ahí arrastrando, pero le va a llegar su tate quieto, como se dice, ¿cierto? Y eso ocurrió con Sansón. Estaba tan engañado y tan ciego que mire lo que él pensaba. Dijo, esto ya me ha pasado otras veces. Ya he jugado con el pecado en otras ocasiones, entonces ya sé qué hacer. Entonces, ojo con eso, Kehilá. Guardemos el corazón. No siempre vamos a tener la misericordia del Padre. Ni el que está al lado suyo no siempre va a contar con tanta suerte, ¿cierto? De decir que peco y hago y eso nadie se da cuenta. Eso es lo que yo hago en mi casa, llego, maltrato, hago lo que sea, pero en la iglesia me pongo la máscara de perfecto. Y eso es que el Eterno es misericordioso, y entonces lo repiten, Él es lento para la ira, ¿cierto? Y grande en misericordia. Y ese texto va mucho con esta enseñanza, pero lento pero seguro para la ira, porque Él cumple. Y Él dice que Él no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y esto es lo que dice la palabra. Dice, cuando él despertó, dice, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta, mire esto poderoso, que Yahweh ya lo había abandonado. Guardemos el corazón, Kehilá, no sea que sea demasiado tarde, que pensemos que estamos bien y ya el Eterno tal vez muy lejos de nosotros. No podemos llegar, o sea, hasta qué punto vas a seguirte engañando, porque es que el Eterno lo sabe. O sea, el Eterno aquí, él ya estaba enterado de todo lo que Sansón hacía, él lo veía ahí con Dalila y, ay, Sansón. Él no dijo, ay, Sansón, ¿qué hizo? No, él ya sabía. Y así pasa con nosotros. María Fernanda, ¿qué hiciste? No, él ya tenía claro absolutamente todo lo que pasa con uno. Pero él espera. Y ya cuando sea demasiado tarde nos vamos a dar cuenta que Él ya no está con nosotros, que nos ha abandonado. Ya la gracia y el favor se perdió. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez, una señal de rajem, de misericordia. Entonces, para que reflexionemos, ¿cuántas veces hemos jugado con el pecado? ¿Cuántas veces hemos salido de problemas, pero por pura misericordia, aún de decisiones tontas, malas decisiones financieras? Y yo aún lo hablo por mí, malas decisiones financieras, malas decisiones tal vez en el hogar, malas decisiones personales, chicharrones en los que uno se mete y que por pura misericordia el Eterno a uno lo saca. Porque uno piensa, como decía Sansón, esto ya me pasó, yo ya sé cómo soluciono eso, me endeudé en tantos millones, pero eso yo sé cómo soluciono. Poner un ejemplo, ¿cierto? No siempre el favor de Yahweh va a estar con nosotros, y menos si como hemos venido actuando ha sido fuera de su favor y de su gracia.
Hay que tener en cuenta eso. Mira que está al lado suyo, no hay que abusar de la misericordia del Padre. No hay que jugar con eso. Porque, una pregunta, ¿qué nos hace pensar que la gracia y el favor del Eterno siempre va a estar con nosotros si seguimos militando en nuestras pasiones, en nuestros errores, en nuestros pecados? ¿Qué nos hace pensar? ¿Quiénes somos nosotros para tener ese regalo inmerecido siempre? Nadie. Así que, gracias a eso, Sansón olvidó su propósito, olvidó su llamado, olvidó todo lo que el Eterno había hecho. Ese milagro perfecto que hizo en el vientre de esa mujer estéril. Lo olvidó por completo. Sansón se acostumbró a la gracia. ¿Y cómo? Se acostumbró a que tenía el cabello y que, sí, yo ya sé lo que hago. Se acostumbró a que el Eterno estaba con él, pero olvidó que lo estaba abandonando y que asimismo él también lo iba a abandonar. Y vamos a ir al final en Jueces 16 del 23 al 25. Dice: entonces los gobernantes filisteos se juntaron para celebrar un gran festival en el que ofrecían sacrificios y alababan a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios nos ha dado la victoria sobre Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo vio a Sansón, también alabó a su Dios, diciendo: nuestro Dios nos ha entregado a nuestro enemigo, el que mató a tantos de nosotros ahora está en nuestro poder. Mira el final, tan triste, ¿cierto? Que el Eterno nos guarde a todos de que llegue el punto de decir, el que tanto hizo, y mire cómo terminó, ¿cierto? Y ¿sabe qué es lo más triste de eso? Que por nuestros errores hacemos que otros vituperen al Eterno por nuestra culpa. No es que está el midín de Yahshua, y más ahora en la restauración. No es el que dice que guarda mandamientos, y mírelo. Y eso es algo de lo que debemos guardarnos todos los días. Porque como les digo, la palabra dice que ninguno está exento de caer. Pero hay que ser valientes. Y sigo leyendo. Los presentes, en el verso 25, los presentes, ya medio borrachos, exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. Ese es el resultado de cuando la gracia y el favor del Eterno se apartan. Nos convertimos en burla. Sansón ahora era el payaso del palacio filisteo. Era la burla. Mira, para que nos divierta, mira el fracasado, el que pecó. Y a veces nosotros permitimos eso por nuestra propia causa. Nos convertimos en esa burla, en ese resultado de que la gracia se aparte de nosotros. ¿Saben? El pecado es la primera causa de que la gracia se aparte de mi vida. Pero también hay cosas que impiden que se cumpla el llamado y el propósito, como los temores, como la culpabilidad, como la incredulidad, como el desánimo. Entonces, la pregunta es, ¿usted ya tiene claro qué es lo que no le ha permitido cumplir ese llamado? Ay, es que me pasa esto, es que me pasa lo otro. Listo, ya lo tiene claro. ¿Qué va a hacer para trabajar en eso? Porque es que aquí todos, sin excepción, hemos sido llamados para hacer algo para Él. Porque ¿para qué más hemos sido creados? Últimamente yo le pido al Padre y yo le digo: Señor, yo amo mucho mi profesión. Y tal vez para muchos es algo desagradable. Y, usted se aguanta eso. Y, a mí me gusta mucho lo que hago. Pero yo digo: pero Señor, yo clamo a ti para que llegue el momento en donde ella no tenga que hacer eso. Porque voy a necesitar más tiempo para ti. Y eso debe ser el pensamiento de todos nosotros. No estoy diciendo que renuncie al trabajo. Hago un paréntesis, no estoy diciendo que renuncie a todo y se dedique. No, pero el corazón, ¿dónde está? ¿En lo de afuera o en el cumplir el propósito? ¿En satisfacerse usted mismo o en realmente hacer lo que el Padre le ha dicho? Porque sabe, la voluntad de Yahweh es perfecta y Él quiere que se cumpla el propósito.
Él quiere que cada uno de nosotros seamos felices con Él, no con el hombre, con Él. Que tarde o temprano, así tal vez usted dirá, no, es que el caminar ha sido duro, pero es que ver el propósito ha sido difícil, pero sabe, Él cumple sus promesas. Con lágrimas en los ojos he podido verlo, algunas, porque todavía faltan otras cosas. Dijo el Padre, en medio de todo es fiel, y lo que Él ha prometido, Él lo hará. Y es algo que todos nosotros debemos tener presente, que Gila, no seamos como Sansón. Sansón hizo cosas maravillosas, pero a su vez erró. Por eso el Eterno me ministraba a hablar de él, por el tema. ¿Qué otro, un ejemplo claro de un hombre que se haya apartado totalmente de la gracia del Eterno y cómo terminó? Saúl. Aún David alcanzó Rajem, pero mire las consecuencias, ¿cierto? Yo decía, Padre, no, ninguno estamos exentos. Ninguno de nosotros, ya quiero regalarles, o no regalarles, recordarles más bien, el Salmo 138. Y dice la palabra, algo muy especial, que de pronto usted ya se lo sabe, lo ha recitado, pero es bueno repetir muchas veces para que nuestra mente y nuestro corazón realmente lo crea, porque tal vez somos como unos entes en medio de la quejila. Sí, yo sé que tengo que hacer, pero a la final no hacemos nada, o todavía estamos militando en nuestros propios pensamientos. ¿Será que es el tiempo de servir? Y el Eterno, blin, 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 hay harto que hacer, te necesito, bueno, y todavía aún no. ¿Será que será? No, ¿será que todavía? Eso no es conmigo, eso es mejor, hay mejores que yo. Y todas esas excusas me llegan a una conclusión, y es que no quiero, y es porque hay un chicharrón en el alma. Esa es la conclusión de todo. Ninguno de nosotros somos lo que somos por nosotros. Eso es otro punto para no caer. Sansón se creyó el cuento de que la fuerza provenía de sus músculos, que no tenía, de su cabello, que ya había sido rapado. ¿Saben? Todo lo que tú y yo somos es por Yahweh. Dile al que está al lado tuyo, todo lo que tú eres es por Él. Los dones, los talentos. Ay, es que yo canto porque ese es mi talento. No, eso, si tú cantas es porque el Eterno quiso que tú cantaras. No es por nosotros. Todo lo que tú eres, si eres un buen maestro, si puedes cuidar las almas, si eres un buen evangelista, no sé qué talento el Eterno, aún en lo de afuera. Tal vez yo tengo buen talento para sacar sangre, pero ni siquiera eso es mío, porque cada vez que voy a un paciente yo le oro al Eterno, y el Eterno sabe que digo la verdad. Yo le digo, Padre, que no sean mis manos, porque no, si fuese yo, creo que puedo estar matando al paciente. Que seas tú, Eterno. Y aún eso es algo que nos va a ayudar a conservar su gracia, el saber que todo lo que soy viene y proviene de Yahweh, y que si Él se place quitárnoslo, Él no lo va a hacer, como si también se le place conservarlo. Salmo 138 y dice, te doy gracias, oh Yahweh, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad, porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, amado Yahweh, porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Eterno, porque la gloria de Yahweh es muy grande. Aunque el Eterno es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Eterno llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Yahweh,
permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Amado eterno, en esta mañana quiero agradecerte, Padre, por tu bendita palabra.